Hola, ¿cómo están? Ahora seguimos con la segunda parte de nuestro curso de Arduino. No se olviden de darle like al video y suscribirse al canal. El IDE de Arduino, cuando le damos doble clic en el icono, que es como este, como le dije, un infinito, menos y más, nos abre un splash screen, que es esta ventanita, y luego entramos al IDE. Este es el IDE, súper sencillo, nada que ver con otros IDEs de desarrollo, ¿no? Que son mucho más complejos. Bueno, veamos las partes del IDE. Estos son los botones básicos que tenemos: verificar, subir, nuevo, abrir, salvar. Todas estas funciones están aquí, en esa parte de allá. Luego tenemos donde se introduce el código, que es el área de programación. Tenemos el área, esta parte negra aquí abajo, el área de los mensajes que nos da el compilador. Nos da mensajes, alerta y otra cosa que nos pueda devolver, ¿no? Algo que quiera decirnos el IDE. Aquí abajo nos indica qué dispositivo tenemos para configurar. Aquí un Arduino Uno en el puerto. Aquí les dirá si llevan Windows, COM1, COM2, COM3, COM30, COM15. Entonces aquí elegimos el COM de comunicación. Aquí nos va a indicar, perdón. ¿Sí? Dispositivo con nos conectamos. Aquí vemos el puerto serie para abrir el monitor serie. Le damos un clic en esta lupita y nos va a mostrar el puerto serie. ¿Sí? Es por donde el Arduino nos va a hablar. Si entramos al menú de herramientas para seleccionar la placa, nos vamos a placa y luego nos va a aparecer otro menú. Aquí podemos seleccionar los distintos tipos de placas que puede programar nuestro IDE. Vamos a seleccionar Arduino Uno genuino y para seleccionar el puerto nos vamos hasta puerto y seleccionamos qué puerto vamos a escoger. Yo tengo Mac. En el caso de Mac los puertos se llaman distintos, pero en el caso de ustedes es COM1, COM2, COM3, COM4. Si no saben en qué COM están, tienen que entrar a administrador de dispositivo, dándole propiedades en mi PC, y van a poder abrir y ver qué puerto está utilizando su Arduino. ¿Cómo obtenemos información de la placa? Básicamente aquí sabemos si es original o no. Nos vamos a herramienta, obtener información de la placa, vemos el board name, el nombre de la placa, el vendor ID, el product ID y el número de serie. En las placas chinas dice coloque el nombre de la plata, algo así, ¿no? Entonces así decimos, uy, esta ya es china. ¿Cómo cargamos nuestro primer sketch? Sketch se llaman los archivos donde están los códigos, se llaman sketch. Un sketch es una rutina, ¿no es cierto? Entonces cargamos primero la rutina. Nos vamos al archivo, ejemplos, basic, blink. Blink es el ejemplo básico, ¿sí? Empezamos con un blink, es lo primero que hacemos. Entonces blink es un parpadeo, simplemente encender y apagar un LED. ¿Cómo funciona el lenguaje de programación de Arduino? Tenemos nuestro código del blink, después este lo pasamos a un compilador. Este compilador se va al lenguaje hexadecimal o unos y ceros, ¿no es cierto? Lenguaje máquina. Luego lo llevamos hasta el bootloader de Arduino, que está aquí dentro de la placa de desarrollo, ¿no es cierto? Dentro del microcontrolador se ejecutan todas las variables, todo lo que debería ser nuestro código. Dentro de la memoria flash del microcontrolador se ejecuta a través también del CPU del microcontrolador, sale por el puerto y al final nuestro LED enciende. ¿Sí? Entonces esa es la rutina básica. Hasta aquí es lo mismo que PIC. ¿Sí? Esta parte de acá realmente tampoco nosotros la vemos como lo hace, porque lo hace internamente. Eso es transparente para nosotros. ¿Cómo se ven los errores? ¿Cómo nos equivocamos, ¿no? Entonces si le decimos Arduino, prepara el desayuno, nos va a decir no te entiendo lo que estás diciendo. Entonces aquí abajo nos indica que hay un error compilando la tarjeta, un error en la sintaxis de la orden que le dieron, de la instrucción que le dieron. Hay palabras que solamente puede utilizarla el compilador de Arduino, ¿sí? Son estas de acá. Tienen muchas funciones, ¿sí? Hay digitales, analógicas, específicas para los DUE, entradas avanzadas, caracteres, trigonometría, matemática, varias cosas, varias cosas, ¿no? Entonces estas son palabras que no podemos utilizar mientras estamos programando. ¿Cuál es la estructura correcta de un sketch? Tenemos la parte de setup y loop. Setup es lo que se ejecuta una sola vez. Por lo general, configuraciones globales para todo el código o constantes. También podemos declarar fuera del setup algunas variables para decir que funcionan tanto en setup como en loop, ¿sí? Podríamos accederlas en los dos. Se puede declarar
antes aquí arriba. Por ejemplo, los include o la inclusión de librerías las ponemos aquí arriba antes. Después tenemos el void loop, que es lo que se va a repetir de forma infinita. Infinita hasta que se le quite la energía o hasta que tenga alguna falla, ¿no? Entonces son órdenes que se van a repetir siempre. Cuando compila sin errores nos va a mostrar un mensaje parecido a esto en la parte negra inferior del IDE. El sketch utiliza tantos bytes de espacio de almacenamiento del programa, el máximo es tanto y las variables globales ocupan tanto en la memoria dinámica, dejando tanto de memoria para las variables locales con un máximo de tanto. Entonces esto varía según el modelo, ¿sí? Lo único que tenemos que cuidar es no exceder los porcentajes, de que no utilicemos muchas variables globales o tener mucho código. En caso que tengamos mucho código, pues hay que cambiar a un microcontrolador con mayores características, tal vez un Mega, tal vez un Due. Bueno, ¿cómo le hacemos para que vuelva a brillar el pequeño LED? Porque hemos cargado este código vacío y no podemos hacer que brille, ¿sí? Para que encienda sin apagarse. En esta primera parte, en el void setup, estamos indicando de que se va a ejecutar una sola vez esta parte de código. Void nos indica que es una función sin retorno. Básicamente que es un procedimiento, que esta función, lo que se ejecuta aquí adentro, no va a tener ninguna salida. Pin mode nos indica cómo vamos a configurar este puerto, como una entrada, como una salida y qué pin vamos a utilizar, qué puerto es el que vamos a utilizar. Digital write quiere decir que haga una escritura, que guarde un dato en ese pin y que sea un valor alto. En este caso estamos utilizando el pin 13 como una salida y digital write, que vamos a escribir un 1 lógico en el pin 13. ¿Ya? Las llaves nos indican cuándo inicia y termina una función. Por ejemplo, esta función que no tiene retorno se abre en esta parte para ejecutar esta instrucción, esta otra instrucción. Ambas instrucciones son terminadas con punto y coma y luego finaliza. Entonces hay que tener mucho ojo con el punto y coma y con las llaves. ¿Qué tipo de variables tenemos? Tenemos un montón, todas las de C++. String, array, bool, boolean, byte, todas. ¿Ya? Un tipo entero, ¿qué es un tipo entero? Pues es un dato que tiene valor de menos 32.000 hasta más 32.000. Es un número de 16 bits que puede tener signo, ¿sí? Entonces, ¿cómo los declaramos? Los declaramos de esta forma. Un tipo entero doble. Este tipo entero tiene mayor capacidad de manejar datos, ¿sí? De menos 2 millones, a ver, 1, 2, 3, de menos 2.000 millones hasta más 2.000 millones, ¿ya? Podemos pedirlo con signo, sin signo. ¿Qué pasa si lo pedimos sin signo? Sin signo podemos utilizar los 32 bits. O sea, podemos manejar mucho más datos. De tipo flotante, flotante quiere decir decimal. Podemos tener datos también de 32 bits, es decir, 4 bytes. Y tener dígitos de precisión de decimales de 6 a 7 dígitos después del punto. Estos son los valores que se pueden tener. ¿Cómo los declaramos? Los declaramos de esta forma. Ojo, hay un pequeño detalle. Tenemos el dato X, que es un entero. Tenemos el dato Y, que es un entero. Y tenemos Z, que es un float. ¿Qué es lo que pasa cuando ejecutamos este dato? X es igual a 1, Y es igual a X entre 2. Y Z, este caso de X entre 2, como Y es un entero, no se puede guardar decimales en su valor y su valor es 0. Entonces, como debería dar 0,5, solamente va a guardar 0 porque es un entero. El 0,5 lo va a depreciar. Pero ahora, hagamos este caso. X entre 2. Como Z es decimal, es float, se debe usar otro decimal para dividir. Si simplemente lo hubiéramos hecho dividido entre 2, nos daría un entero. Y este entero se guardaría aquí. Ahora, este float entre paréntesis quiere decir que estamos forzando a que esta variable se vuelva float para que se pueda realizar la división. Esos son algunos detalles que tienen que tener en cuenta con los datos float. Tipo bool, pues es el más conocido, el tipo booleano, que puede ser true, high o 1, verdadero, alto o 1. También puede ser falso, low o 0, en el caso que quieran un dato falso, ¿no es cierto? Se utiliza para funciones lógicas, también para comparaciones. Por ejemplo, revisar o, claro, comparar este dato con este otro dato y que nos dé una respuesta verdadera o falsa. El tipo carácter, pues es un solo carácter, puede dar representado en una letra o con el código ASCII. Tipo array, pues es un vector,
lo indicamos entre corchetes, podemos dar vectores ya dimensionados o simplemente dimensionarlos con una lista. Ven que aquí estamos listando elementos, entonces los metemos dentro del vector. También podríamos hacer matrices, que es un vector de vectores. Entonces si lo pensamos de esa forma, podríamos tener también matrices. Una cadena, un string, es un vector de chars, un vector de letras. Entonces podríamos también manejarla de esa forma. Si queremos leer un valor en específico o asignarle un valor en específico, utilizamos los corchetes, ¿sí? Entonces aquí estamos asignándole al elemento 0 un valor 2, al elemento 1 un valor 4. Entonces podemos cargarle por listas no dimensionadas, digamos dándole la dimensión de la lista que se guarde, o también mediante creando mediante una lista ya con una dimensión, ¿sí? Y también podemos leer sus valores diciendo el vector entero, el número 4. ¿Cuál sería el número 4? 0, 1, 2, 3, 4. Entonces me asignaría el valor de x es igual a 6. Los strings, como ya hablamos antes, es un vector de chars, ¿sí? Un vector de chars. ¿Cómo manejamos los objetos string? Es necesario conocer todas estas transformaciones porque los podemos convertir a decimal, podemos convertir a hexadecimal, a binario, podemos hacer la traducción de números a strings, de strings a números, de strings a números dobles, de strings a números flotantes. Entonces todas esas conversiones las tenemos que saber. ¿Y cuáles son? Pues estas de acá. Los operadores, residuo de la división es el porcentaje, el mod. Tenemos los lógicos, tenemos los de comparación y los de operador compuesto. Estos son de autoincremento, autoadición y demás. Estos son negación y también los de comparación. No es igual, menor o igual. Igual que es dado para solamente verificación, no asignación, ¿no es cierto? Solamente para verificar. Doble igual se utiliza en las condicionales, en los if. Otros operadores, comentarios, si queremos comentar una buena parte de código aquí, comentario de una sola línea. Los puntos es para finalizar cada instrucción y las llaves que ya dijimos que es para indicar un bloque de código. El puerto serial nos permite recibir y enviar valores. Por ejemplo, si probamos con este código, void setup serial begin 9600, aquí estamos dando la velocidad de comunicación, y el puerto que nos envíe por el puerto serial un print es mostrar las letras ASD. Entonces aquí ASD nos va a mostrar a través del puerto serial. ¿Se acuerdan? Lo abrimos con una lupita, con la lupa que estaba en una esquinita del IDE. Un ejemplo de puerto serial, por ejemplo, un convertir de centígrados a Fahrenheit, de Fahrenheit a centígrados, ¿no es cierto? Entonces, si queremos tener los grados Fahrenheit, aquí tenemos los grados Celsius y los pasamos a Fahrenheit y mostramos ese resultado, ¿sí? Si yo le envío 20 grados, me va a mostrar 68. Pero no se olviden de que 68 puede ser que sea decimal o no. Entonces, ¿será que nos está mostrando decimal o no? Veamos 19 grados. Hagamos la conversión completa. No se olviden, le indicamos que tiene que dividirse en un número con formato float y sumarse con un float para que pueda darse un float, ¿sí? Un decimal con decimal. El decimal en inglés, por si las dudas, es punto, no es coma, es punto. Aquí estamos haciendo otro código, ustedes practíquenlo, vean el resultado, ¿sí? Aquí estamos haciendo que si le enviamos el dato 1 por aquí, apretamos 1 y le damos clic en enviar, nos va a encender el LED. Si apretamos 0, nos va a apagar el LED. Entonces, súper cómodo para trabajar, es muy entendible a diferencia de ensamblador. El C++ es sumamente entendible. Y el cableado es el siguiente. ¿Sí? Tenemos una pequeña resistencia que va a tierra. Tenemos del pin 7. A ver. Tenemos del pin 7 un botón, ¿sí? Ustedes tienen que colocarle el código del botón porque aquí no está. No está el void setup. Esa es parte de la práctica para que ustedes hagan y tienen que hacer funcionar con este pinout, ¿ya? Entonces ponen una parte a tierra, el LED está en el pin 13 y el botón está en el pin 7.
Ahora ustedes tienen que averiguar, ¿está en pull up o está en pull down? ¿Qué pasa si necesito más capacidad de procesamiento? Estoy haciendo un código muy complejo y este código necesita más procesamiento que todas las gamas de los microcontroladores. Entonces tenemos que entrar ya al terreno de los microprocesadores, ¿sí? Queremos procesar imágenes. Arduino como microcontrolador le cuesta mucho procesar imágenes, también los PIC, todos los microcontroladores. Cámara, sí, es difícil de procesar porque sigue siendo imágenes, adquisición de imágenes. Interfaces táctil, interfaz HDMI, salida de video de alta definición y demás. Hay microcontroladores de propósito específico que pueden gestionarlo, pero es difícil tener acceso a esos equipos y son muy específicos. Gestión de audio, sí. Hay algunos que graban audio y simplemente le damos por una salida de que haga play, retroceder, adelantar. Y sinceramente eso no lo está haciendo el microcontrolador, lo está haciendo un integrado independiente. Reconocimiento facial, mucha capacidad de procesamiento, escaneo 3D y muchas cosas. Por ejemplo, cargarle una base de datos, no puede tener una base de datos, no va a poder manejarla. Entonces, cuando tú ves el poder, ves a Raspberry. Si estás con Arduino, vas a decir, la cuando veas a Raspberry. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias, que tengan un buen día y no se olviden de hacer las prácticas propuestas en la diapositiva.